Como lo pueden llegar a observar, mi compañera se empezó a sentir mal por el cambio brusco de temperatura. Esto es algo parecido que le pasa a los animales con el cambio climático. El clima de nuestro planeta está cambiando todo el tiempo y eso les afecta mucho. Cuando su ambiente cambia muy rápido, ya sea el calor, el frío o la lluvia, muchas especies no pueden adaptarse y éstas terminan desapareciendo. Por eso el cambio climático se ha convertido en una causa muy importante de extinción de especies. Hola, hola, mi nombre es Scarlett Márquez y junto a mi compañera Génesis vamos a explicar el rol que tiene el cambio climático en la extinción de las especies. El cambio climático, ¿qué es? El cambio climático es el cambio del clima de la Tierra, como el invierno, verano, otoño y primavera. Pero últimamente estos cambios se han vuelto más extremos y desordenados porque la temperatura del planeta está subiendo, aunque no se nota de un día para otro. Este cambio climático avanza muy rápido y afecta todo, como el aire que respiramos, el agua que tomamos, los animales y las plantas, y hasta la forma en la que conseguimos los alimentos. Y como todo esto está conectado, también se pone en peligro la vida de muchas especies. También existen causas del cambio climático, como por ejemplo, hacer energía. Es cuando usamos el carbón, gas y petróleo que botan humo al aire. También están cortar árboles. ¿Y por qué? Se preguntarán que es malo. Porque los árboles que están aquí atrás limpian el aire, pero si lo quitamos todo se calienta más. El uso de carros y transporte. Estos sueltan humos que calientan la tierra. Y aunque hoy estamos viendo cómo el cambio climático pone en peligro a muchas especies, esto no es algo nuevo. A lo largo de la historia del planeta ya han ocurrido extinciones. ¿Cómo sabemos esto? Gracias a los registros paleontológicos que no cuentan la preservación de la estructura anatómica de las especies que ya desaparecieron. Los registros paleontológicos son restos como huesos, dientes o fósiles de animales que vivieron hace muchísimos años atrás. Gracias a ellos, los científicos pueden estudiar cómo eran, cómo estudian y por qué desaparecieron. A veces los descubrimientos se hacen muchos años después de su extinción. Por eso se hacen estas hipótesis o ideas basadas en las investigaciones. Muchos restos se guardan y se muestran en los museos para que todos podamos conocerlos. ¿Cómo ocurren las desapariciones de especies? Esto ocurre por causas naturales, ya sean como erupciones volcánicas o impactos de meteoritos que generan cambios perjudiciales para el ambiente y hacen que muchas especies de estas no logren sobrevivir. Pero sin embargo, en la actualidad, la mayoría de extinciones ya no ocurre por eso. O sea, en los animales o en las plantas ya están relacionadas con la actividad del ser humano. Nuestro impacto sobre el medio ambiente se da a través de la urbanización, la industria, la caza ilegal y el comercio de especies que ha reducido considerablemente el hábitat natural. Como el resultado de muchas especies se ven obligadas a vivir en condiciones para que no estén adaptadas y esto acelera su desaparición. ¿Cuál es la consecuencia más principal de esto? La consecuencia principal de la extinción es la pérdida de la biodiversidad. Cuando una especie desaparece, se alteran los equilibrios dentro de todo el ecosistema, lo cual esto afecta a otras especies y también provoca posibles extinciones futuras. Por ejemplo, tenemos animales afectados como lo fue el dodo, también llamado Mauricio. El dodo era un ave que vivía en la isla de Mauricio, en el Océano Índico. Oye, pero su significado era tonto. Es verdad, lo que pasa es que este animal era muy lento y confiado, lo cual lo hacía muy fácil para la caza. Cuando los humanos llegaron a la isla, trajeron consigo animales como perros, los cerdos y las ratas. Además, también adquirieron un gusto por la carne del dodo. Entonces, como esta ave no sabía ni volar y tampoco tenía miedo a las personas, no pudo defenderse. En poco tiempo fue cazada sin control y sus huevos fueron devorados por animales que ya se habían introducido. El último dodo desapareció a finales del año 1700 y desde entonces se convirtió en un símbolo de extinción por la caza de los humanos. También hay otro ejemplo de los animales que se extinguieron, como el mamut lanudo. Los mamuts vivieron durante la era del hielo
en temperaturas de hasta -6 grados centígrados, que significa que son temperaturas pero muy frías. Estos grandes mamíferos tenían una forma especial de reproducirse, pero cuando los machos alcanzaban su madurez sexual, se separaban de sus manadas para volverse independientes. Luego se acercaban a otros grupos de hembras para ser aceptados, pero debían de cumplir un requisito, de tener los colmillos grandes, pero muy curvados, ya que eso atraían a las hembras. La causa de su extinción aún es un misterio, pero hay dos hipótesis principales. Una de las causas principales fue la caza humana descontrolada. Se cree que los Homo sapiens, la cual es el nombre científico del ser humano, cazaron demasiados mamuts, entonces esto llevó a su desaparición. Como segundo tenemos el cambio climático, que es la hipótesis más fuerte, la cual indica que los mamuts no lograron adaptarse al cambio climático. Entonces, esto ocurrió al terminar la era del hielo. Los cambios climáticos en el clima fueron muy rápidos y afectaron directamente su supervivencia, como ha pasado con muchas otras especies más en tiempos modernos. Además, los mamuts jóvenes eran los más vulnerables a los depredadores, especialmente al tigre de dientes de sable, que solía cazar crías o robarlas de la manada. También tenemos otro ejemplo, que es la foca monje del Caribe, desaparecida otra vez por la acción del ser humano. La foca monje del Caribe fue el único tipo de foca que vivía en el mar del Caribe. Este era un animal tranquilo, que nadaba en aguas cálidas y descansaba en las playas solitarias. Cuando los humanos comenzaron a explorar y a habitar esas zonas, la foca fue cazada por su grasa y su carne. Además de la pesca y la destrucción de su hábitat, afectaron muchísimo a esta especie. Y a pesar de las advertencias de los científicos, no se tomaron ninguna medida a tiempo para poderla proteger. Fue vista por última vez en el año 1952 y en 2008 fue su extinción. ¿Qué podemos hacer nosotros? Aunque parezca poco, nosotros también podemos ayudar, como apagar luces cuando no las usamos, usar menos plástico, caminar o usar bicicleta, plantar árboles y, lo más importante, hablar de este tema como lo estamos haciendo ahora. ¿Y qué pasa con las estaciones del año? Antes las estaciones del año eran más predecibles. Sabíamos que cuando llegaba el invierno, cuando hacía calor en verano o cuando llovía en primavera, o también las hojas en otoño, como vemos acá. Pero en el cambio climático todo esto está cambiando. Los inviernos ahora pueden ser más fríos o más extremos en ciertos lugares. A veces hay nevadas más extensas de lo normal o simplemente no llega el frío que se esperaba. Los veranos son cada vez más calurosos con olas de calor peligrosas. En algunos países la primavera llega antes, lo que hace que muchas plantas florezcan fuera del tiempo requerido. Y eso afecta también a los animales que dependen de ellas. Y el otoño, que solía tener lluvias suaves y temperaturas frescas, ahora pueden volverse impredecibles. Todo este desorden en las estaciones afecta a los ciclos de vida de muchas especies. Algunos animales ya no saben cómo migrar, reproducirse o buscar alimento. Los cultivos se confunden, las lluvias llegan cuando no deben y eso daña a la producción agrícola. Y si las estaciones se desordenan, también se desordena la vida. Por eso el cambio climático no solo significa más calor, también significa que la Tierra está perdiendo su equilibrio de vida y eso nos está afectando a todos. Y aunque hoy estamos viendo cómo el cambio climático pone en peligro a muchas especies, esto no es algo nuevo. A lo largo de la historia del planeta ya han ocurrido extinciones. ¿Cómo sabemos esto? Gracias a los registros paleontológicos que nos cuentan la preservación de la estructura anatómica de las especies que ya desaparecieron. Como reflexión final, el cambio climático está alterando todos los ecosistemas a un ritmo tan acelerado que muchas especies no logran adaptarse y eso las conlleva a desaparecer. Entonces, con cada pérdida disminuye la biodiversidad, se debilita el equilibrio natural del cual todos dependemos. Estos impactos no solo afectan a ellos, no solamente afectan la vida silvestre, también nos afecta a nosotros y pone en riesgo nuestro propio bienestar. Cuidar el planeta no solamente es una acción, también es nuestra responsabilidad. Y proteger el medio ambiente es proteger la vida de todos nosotros.
Finalmente, podemos afirmar que los registros paleontológicos nos permiten conocer cómo vivían especies que hoy ya no existen. Gracias a ello, entendemos por qué desaparecieron y cómo fue su extinción. Esto nos ayuda a no repetir los mismos errores con las especies actuales. Conservar lo que tenemos es aprender del pasado para proteger el futuro.